que nos lleva a tomar decisiones, nos enseña a trabajar en nuestra vida, nos enseña a saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo estructurar nuestro ser interior para poder elevar nuestra alma y aprender a vivir de una manera espiritual. Porque aunque tengamos en cuenta esto, nada es espiritual y todo es espiritual, ¿verdad? Nada es espiritual porque vivimos en un mundo terrenal donde todo es materia y es, es la creación, es lo creado. Y aunque vivimos así, aquí, podemos entender que todo también a la vez es espiritual, porque si nos vamos un poquito a Romanos, donde nos habla que la creación entera es la manifestación visible del Elohim invisible. Entonces podemos decir que todo es espiritual porque es creado por el Eterno y lo que podemos ver es la creatividad en su máximo esplendor de nuestro Creador. Somos espirituales, sí, porque tenemos una conciencia tanto espiritual como carnal, pero tenemos que entender que todo lo que hacemos en este mundo no lo hacemos por la manifestación de lo espiritual, sino que vivimos un mundo carnal donde nosotros hemos elegido ponerle atención a esa parte espiritual, a esa parte que reconocemos que hay un Elohim, que hay un Adonai, que hay un creador, que hay un ser espiritual que nos llena y que nos está dentro de nosotros y que debemos ejercitarlo, ¿verdad? No sé si ya no hemos llegado todavía a la parte de cómo ejercitar el alma, pero la, la próxima enseñanza vamos a trabajar un poquito eso. Hemos venido hablando entonces de qué es el Shekahir y qué es la importancia de reconocer nuestro Nefesh y saber cuáles son las partes que tenemos que trabajar dentro del Nefesh Behemit, que es aquella inclinación hacia lo malo, y aquella Nefesh Maskelet, que es la que nos enseña cómo dirigirnos hacia lo espiritual. Dentro de nosotros está el intelecto, que es el Baal, ¿verdad? Que es el intelecto, el que nos gobierna, el que dice a cuál de los dos debemos de poner atención. Hemos visto entonces que también el Nefesh Behemit lo podemos estructurar, lo venimos a entender cuáles son, cómo construimos nuestra alma. La construimos con las piedras de Jerusalén o las construimos con las piedras de Cesarea, o sea, con las cosas que derribamos en nuestra vida, en lo natural, las cosas que vencemos, ¿verdad? En nuestro ser natural, o con las victorias de lo que hacemos en lo espiritual, ¿verdad? Las victorias de lo espiritual o los errores de lo material, de lo carnal. Hoy podemos ver, vamos a ver esta parte del peldaño Dalet que nos habla. Ahí vamos a compartirles la pantalla. Esta pantalla. Pues, ya les voy a mostrar lo que estoy viendo. ¿Dónde le puso Santiago? Aquí. Esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué nos dice la Torá? Bueno, la bendita palabra del Eterno. En Mishlei 31:13. Ese es el tejar de nuestra alma, el arte de discernir. Recuerden que todo lo que hemos estado viendo es tratar de entender cómo elegir lo mejor, cómo tomar las mejores decisiones en nuestra vida y cómo estas decisiones puedan elevar nuestra alma. El arte del discernimiento espiritual y la anatomía del engaño interno. Eso es lo que vamos a
compartir hoy. ¿Okay? Ahí nos dice, bueno, aquí nos adelantamos un poquito. Nos dice, ahí me copió 2 veces la cosa. Él les decía, el Baal es la persona que debe aprender a relacionarse con esta Nefesh Maskelet que elegimos, ¿verdad? Entonces, para que esta relación tenga éxito, el alma intelectual hace una sola exigencia, innegociable. Es no mezclar jamás la lana con el lino, ¿verdad? Y nos dice la palabra, exigió lana y lino y cosió con ellos el deseo de sus manos. Exigió lana y lino por separado y con ellas cosió el deseo de sus manos. O sea, tomó la decisión que tenía que tomar. Podemos ver ahí el lino azul, la lana azul, que es el Nefesh Maskelet, y la línea roja, que es el Nefesh Bemit, y una línea gris que está en el centro, que ese es nuestro Baal, ¿verdad? Entonces, en los versículos anteriores, el Baal o el punto intelecto declaró lo valioso que es ese Nefesh Maskelet para él, ¿no? Su prestigiado origen, como lo vimos en la primera enseñanza, la confianza que le tiene y la seguridad de recibir grandes riquezas, como lo vimos en el peldaño 11, ¿verdad? Que no le da, es que siempre le va a dar bien y no mal. Sin embargo, el Nefesh Maskelet tiene sus requerimientos, ¿verdad? No es gratis. Y con esto, la intención de que la relación que guardará con el Baal, el Nefesh Maskelet, perdure y tenga mucho éxito. ¿Y qué es lo que el Nefesh Maskelet nos exige a todos nosotros? Es esa parte, ¿no? La lana y el lino por separado. Es decir, le ruega al Baal, al intelecto, que jamás mezcle estas dos cosas, la lana con el lino. ¿Y qué significa esto? Bueno, recuerdan lo que nos dice la Torá, ¿verdad? Acerca de la mezcla de estas de estos dos hilos, ¿verdad? Y por qué no debemos de mezclarlos tampoco en la ropa y que tenemos que elegir separar las combinaciones o las mezclas de estas lanas o este tipo de telas. El versículo anterior nos afirma que el Nefesh Maskelet solo proporciona bien, jamás el mal. Entonces, la Torah nos figura en Bereshit 2:14 que Elohim creó el árbol del conocimiento, al que llamó el árbol del bien y del mal. Y este árbol representa a ese Nefesh Maskelet, ya que en esa esencia juega el mismo papel en la vida, reconocer lo correcto de lo incorrecto. Y es por eso que la Torá lo definió como Benekmat Haetz Lehaskil, y es agradable el árbol para comprender. En otras versiones se lee para comer, pero realmente es para comprender, ¿verdad? Bereshit 3:6 nos dice, pues el término lehaskil proviene de la palabra maskelet. Como Adam Harishon transgredió la orden de Elohim, ¿verdad? Consumiendo del fruto del dicho árbol, causó que este bien y el mal se mezclaran dentro de nosotros. Es decir, cuando Elohim creó el universo, el bien y el mal estaban perfectamente bien definidos y aislados a partir de ese momento en que Adán decide con Eva comer el fruto.
estos vienen a combinarse dentro de nosotros, o sea, consumieron el conocimiento del bien y el mal, se fusionó dentro de nosotros y por eso es que ahora es más difícil entender o discernir quién nos está hablando, ¿verdad? De hecho, el nombre bíblico de este árbol es Etz Adaat, el árbol de la sabiduría, ya que termina el término Daat significa también relacionarse, ¿verdad? Conocer, como lo indica en el versículo Badaman Yada et Hava Isto. Y Adán se relacionó con Java, su mujer, según eso dice Bereshit 4.1, empleando el término Yada para expresar la relación entre ellos dos. Y asimismo las consecuencias de consumir el fruto del árbol de la sabiduría fue precisamente relacionar y mezclar el bien con el mal. En base a esta explicación, el nombre de dicho árbol es Etz Adaat Tobara, el árbol que relaciona el bien con el mal. Los resultados de este acontecimiento los sufrimos hasta la fecha, al estar confundidos nosotros y no poder definir con claridad entre estas dos cosas, entre el bien y el mal. A veces estamos, ¿esto será lo que tengo que hacer? ¿Cuántas veces nos hemos visto en esa dubitativa mentalidad, ¿no? De que esto es lo que tengo que hacer, esto será lo que tengo que hacer. Padre, dime qué es lo que tengo que hacer, defíneme. Qué fácil sería que nos tuviéramos la posibilidad de decir claramente todo el tiempo, esta es la decisión que tengo que tomar, esto es lo que tengo que hacer, pero por lo general no es así. No todo el tiempo tenemos esa facilidad para tomar las decisiones correctas. Nos hemos equivocado muchas veces porque creíamos que esto era lo mejor, pero resulta que no. Con el tiempo nos dimos cuenta que no era la mejor decisión. Y no tal vez fue porque nos hizo falta oración o no nos hizo falta pedir dirección o escuchar un consejo, sino que al final nos confundimos. A veces no es solamente pedir el consejo del Eterno, saber lo que dice la palabra, saber lo que nos enseña la Torah. Muchas veces nuestra alma nos está hablando miles de cosas y no sabemos qué es lo que es mejor. ¿Por qué? Porque se involucran nuestras emociones, nuestros pensamientos, las relaciones que tenemos, las personas, el amor, o sea, un montón de cosas están ahí alrededor de nosotros diciéndonos qué es lo que debemos hacer o qué no debemos hacer. Y a veces elegimos no hacer nada, ¿verdad? Nos decimos, mejor ni me meto en esa decisión. A veces tomamos decisiones aceleradas y decimos, no, voy a hacer esto, pum, y acepto las consecuencias. Y no siempre nos va bien en esa selección múltiple de nuestras decisiones en la vida. Pero para eso tenemos que aplicar la meditación, ¿no? Y es escuchar atentamente nuestro interior. Como les decía anteriormente en algún otro enseñanza, no siempre tenemos ese tiempo para poder tomar esos, aunque sea 5 minutos, para ver qué es lo que tengo en el interior, qué es lo que me está diciendo mi nefesh más que él, qué es lo que debo decidir, qué es lo que debo hacer, qué es lo correcto. No siempre tengo esa posibilidad. Por eso tengo que afinar mi oído y separar las cosas, saber qué es lo correcto y qué es lo que no. Tengo que entender que a veces que existen muchos factores y muchas mezclas dentro de mí, como les decía, que me estorban para poder tomar una decisión correcta, para hacer lo correcto. Y tengo que separarlos, tengo que empezar a filtrar, así como cuando escogíamos frijoles o algo, o arroz, ¿no? Antes hacía eso mucho, ¿no? Sacábamos lo que no servía y nos dejábamos lo más bonito. Eso es lo que hay que hacer con nuestro pensamiento, nuestra alma. ¿Qué es lo que me está diciendo todo el tiempo? Porque todo el tiempo pienso, todo el tiempo estoy introspectivamente buscando cosas dentro de mí. Bueno, ¿cómo separo la lana del lino? ¿Cómo hago esa división en mi vida? A veces me tomo
No solamente tomamos decisiones para cómo trabajamos, cuánto tiempo duramos haciendo una cosa, si voy a salir o no, si tengo que tomar qué voy a comer, cómo me voy a cuidar, qué voy a hacer hoy. Hay muchas decisiones que son mucho más tal vez no que es que carezcan de importancia o sean más importantes, sino que tienen mucho más que ver en mi trascendencia, ¿verdad? En cómo afecto a los demás, eso que yo voy a hacer. Si eso que yo voy a hacer va a afectar a mis hijos, va a afectar mi vida familiar, va a afectar a las personas con las que me relaciono, si voy a tener que dejar de relacionarme más con mi familia porque resulta que tengo un problema con ellos, son medios tóxicos en eso y yo necesito separarme. No quiere decir que no los ame, no quiere decir que de vez en cuando los vea, los salude, los quiera, los llame, me preocupe por eso, pero ya no estoy fusionada, no estoy ahí en esa mezcla con ellos. Tengo que separar lo que me conviene de lo que no, en mi corazón. Si eso me daña, tengo que aprender a tomar decisiones. Como les digo, no, tal vez siempre es fácil, pero para eso está esta elevación que necesita nuestra alma para tomar las mejores decisiones para nosotros. Nuestros sabios explican que antes del pecado, Adán Harishon, el bien y el mal llamaban a la persona desde fuera de su ser. Era una especie de llamado que se podía percibir y definirse con claridad quién era la persona que te estaba llamando, que estaba emitiendo ese llamado. ¿Era el bien o era el mal? Tras consumir el fruto del árbol de la sabiduría, estos mismos llamados ahora nos exhortan a cada uno de nosotros desde nuestro ser interior, confundiéndonos al no poder distinguir quién está hablando. Por eso cuando el Eterno se movió en el jardín, se escondieron. ¿Por qué? Porque dijeron, no sé quién es. Antes tenían bien claro quién era el Eterno cuando se movía en medio de ellos y no tenían temor. Tenían claro quién era el enemigo, aunque, bueno, hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Mucho que se puede enseñar sobre Eva y el ser engañado, pero enfoquémonos en esto, ¿verdad? Ellos tenían claro quién era cada uno de los dos, pero al comer el fruto, al pasar la dirección del Eterno sobre esa decisión de tener o no tener ese fruto en nuestra vida, ellos asumieron y lo consumieron, haciéndolo parte de sí. Entonces, cuando el Eterno vino a ellos, no supieron. Dijeron, bueno, no sé quién es, ¿será que no, otra vez nos engañan o hicimos mal? O sea, tuvimos temor. ¿Por qué si antes no había? Bueno, es ese temor que tienes también cuando tienes que tomar una decisión. Entonces no sabían quiénes estaba hablando. Ya cuando se comió el fruto, fue parte de ellos y no podían discernir entre quién era el bien y quién era el mal. Además, en un principio estos llamados eran en tercera persona. Era como si alguien externo intentara persuadir a la persona para hacer la voluntad del locutor, ¿verdad? No obstante, después de consumir el fruto, la persona escucha estos llamados en primera persona, como si él mismo fuera la voluntad o tuviera la voluntad de hacer lo que escucha desde su interior. Y eso origina evidentemente una mayor confusión aún, porque a veces nosotros, bueno, tenemos que ser muy afilados en nuestro oído para saber distinguir quién me está hablando. A nosotros nos enseñaban hace muchos años, ¿no? Está la voz del alma que me habla, está la voz del Eterno y está la voz de Hasatán. Bueno, no era Hasatán, o puede decir que sí, pero era la inclinación al mal, que es lo mismo. Entonces, por ejemplo, en el principio tenemos que entender cuál es la voz, diferenciar las voces internas que tenemos. Tienes que aprender a diferenciarlas. Por ejemplo,
En un principio la persona veía algo que era prohibido consumir. Esa voz externa, la serpiente, le decía frases así como, debes comerlo. Después de consumir del fruto del árbol de la sabiduría, ahora la voz interna dice frases así como, se me antoja comerlo. No obstante, en ambos casos jamás fue el Baal quien dijo estas frases, sino que alguien más lo hizo, solo que ahora, haciéndolas pasar o pensar a nosotros que él mismo las dijo. Lo mismo aplica con relaciones a lo bueno. En un principio percibía una voz externa que le decía, no deberías comerlo. Y ahora esta voz la escuchas desde tu interior diciendo, no debería comerlo, en primera persona. Esta confusión que conlleva al Baal es escuchar a sus dos esposas, ¿verdad? El Nefesh Maskelet, el Nefesh Bemit, hablando al mismo tiempo y ambas expresándose como si el Baal mismo lo estuviera diciendo, de modo que, además de lo difícil tarea de tener que decidir cuál de las dos esposas debo de escuchar o hacerle caso, primero tiene que descubrir o conocer quién dijo qué cosa. Entonces tenemos que escuchar muy bien, poner mucha atención, quién está diciendo qué. Es decir, lo ideal que acaba de presentar, la idea principal, o sea, que se acaba de presentar, el anhelo que acaba de abordar, la opinión que acabo de pensar, ¿quién la dijo? ¿Quién me la dio? ¿Quién puso ese pensamiento ahí? ¿De dónde vino? ¿De dónde proviene? Solo después de podemos decidir si llevarla a cabo o no. Podemos ver aquí también que todas estas cosas, pues obviamente nos provocan confusión, ¿verdad? El problema es que en cualquiera de estas voces, el que no habla desde nuestro interior siempre se presenta como un yo. Yo opino que, yo pienso que, yo creo que. De ahí que se dificulta tanto decidir cómo proceder para hacer lo correcto. En resumen, llevamos dentro una mezcla de lana y lino. Y es bien sabido que la Torah prohíbe mezclar estos dos tejidos en una prenda de vestir. Por ello, el Nefesh Maskelet nos exige una sola cosa. O sea, decídete. ¿Qué es lo que tienes que pensar? Reconocer entre la lana y el lino y no mezclarlos. Es decir, saber distinguir entre los impulsos que sentimos y determinar de dónde proviene cada uno. Por otro lado, si fuera fácil, todo el mundo lo haría y para gozar de algo especial es necesario tener que trabajar también. Y esto es un trabajo para nosotros, para todos, aquellos que quieren alcanzar una madurez espiritual. Por último, ejemplo para definir esto mejor es el concepto de una pareja recién casada, ¿verdad? Aquí es el peligro comienza cuando la influencia ajena asume la primera persona. Y esto nos ha pasado a todas, ¿verdad? Primeramente está el esposo, los esposos que toman una decisión en conjunto. Y después, nosotras como mujeres nos vamos y le preguntamos a la mamá o le preguntamos a la amiga. Y entonces hablamos con ella y le contamos aquello que pensamos. Mira, es que mi esposo me estaba diciendo que queríamos cambiar de casa e irnos a otro lugar y ya estamos pensando en irnos como muy lejos, ¿verdad? Y resulta que le estoy contando a mi mamá todo esto y ella me dice, ay, pero no, ¿para qué te vas a ir tan lejos? Mejor quédate más cerca, porque no le decís, ahí está muy bonito, no necesitan cambiarse, no es necesario. De cualquier cosa nosotros les ayudamos si necesitan otra cosa para que no se tengan que mover. Entonces la esposa declara, bueno, lo estuve pensando y creo que sería mejor tomar una decisión diferente. ¿Quién, díganme ustedes,
tomó la decisión ahí? La mamá. ¿Ok? Una persona externa influyó sobre la decisión que teníamos ya establecida con nuestro marido y nos cambió la manera de la percepción que teníamos de esa decisión. Y eso nos pasa todos los días, todo el tiempo. Usted dice, voy a preguntarle acá, voy a hablar con fulanito, a ver qué piensa. Y no es tu decisión la que tomaste, sino alguien más la tomó por usted. Entonces venimos y le decimos al esposo, bueno, lo estuve pensando y creo que sería mejor tomar una opción diferente. La reacción del marido podría ser una respuesta como, pero ¿lo pensaste tú? ¿O decidiste cambiar la opinión o es una opinión de alguien más? ¿Qué es lo que le voy a decir? Bueno, la pregunta diagnóstica aquí es, ¿lo pensaste tú o lo pensó tu mamá? En este caso lo dijo ya él, no. Lo pensó la mamá. Y todo cambió, las decisiones, lo que habían pensado ya, cambió. La conclusión, la persona defiende la idea ajena como propia. No, yo pienso que sí, porque acepté la opinión del otro. El verdadero problema no es la nueva idea, sino la incapacidad de reconocer quién está hablando realmente en nuestra mente. Ella, sin pensarlo dos veces, tomó algo ofendida la situación, ¿verdad? Nos ofendemos siempre y nos decimos, no, es que yo dije, no, es que usted la tiene contra mi mamá, usted la tiene contra aquella persona, es que usted no piensa bien las cosas, es que, bueno, ahí se hizo un problema. Y aseguramos que esas decisiones las tomamos nosotros, pero la verdad no es así. Sin embargo, después de conversar de nuevo, se descubre que después de todo, su mamá sí tuvo algo que ver en el cambio de opinión y finalmente este, se reconoce la situación, ¿verdad? Y finalmente vemos en un futuro que acordaron, y eso pasa mucho en los matrimonios, ¿no? Acordamos que lo que hablamos nosotros entre nosotros se queda entre nosotros y no con las demás personas. La pregunta es, ¿quién realmente está opinando en nuestra vida? ¿Quién es ella o su madre o a través de ella o quién es la que está hablando en mi vida? ¿Quién me está ayudando a tomar esas decisiones? Es evidente que ahora defienda mi nuevo parecer como si fuera propio, pero realmente es un juicio el que lo lleva a una nueva conclusión, o sea, es otro pensamiento que está dentro de mí que me lleva a tomar otra decisión, otro pensamiento. Y usted lo ve como cuando hablamos de la comida, ¿no? Ah, bueno, que el cerdo no, sí, el cerdo no. No, que la leche sí, que no la leche no. No, que la cosa sí se debe de comer así o no se debe comer así. O que el pan se debe hacer de esta manera o no se le puede poner ciertas cosas. Y en esta lucha vivimos todo el tiempo. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es el que está tomando las decisiones por mí? ¿Quién? El pecado de haber consumido el fruto de prohibido mezcló en nuestro interior las voluntades del Nefesh Maskelet y el Nefesh Memit, de modo que la dificultad para identificar cada impulso es mayor. Y nuestra misión consiste en saber relacionarlas para separarlas una de la otra y saber quién está hablando y tejer nuestra vida mezclando el lino mashkelet con nuestra lana behemit, dejar de mezclarlo. Esto se asemeja a una de las labores prohibidas del Shabbat, llamar borer, ¿verdad? Esa voz interna. El borer, ¿qué es? Es el discernimiento, ¿verdad? El discernimiento. Entonces podemos ver aquí, antes el pecado nos llamaba desde afuera. La serpiente lo veíamos como una tercera persona
era clara la definición topográfica del bien y el mal, era moderado su debate en una, como una entidad externa, pero después del pecado esos llamados están internos desde nuestro interior del valle. Y nos habla en primera persona, nos confunde absolutamente. Ambas voces suenan idénticas. Es la crítica del enemigo que usa como su propio rostro del individuo. Es como que usted quiere pecar, pero realmente no es usted el que quiere hacer lo malo. Entonces aquí tenemos lana y lino por aparte, pero lo mezclamos. El árbol de la sabiduría es un evento que nos fusiona con estas dos cosas. Les Hadad no significa meramente conocimiento, lo vimos. La palabra hebrea yada significa relacionar o mezclar. Al consumir el fruto del bien y el mal, perdieron sus fronteras y crearon una nueva realidad interna, entrelazada. Puede decirse, literalmente, tenemos un colocho dentro de nosotras que tenemos que ir separando, como cuando se mezclan las lanas, ¿has visto? Estás tejiendo y se te mezcla la roja con la verde, el azul y todo, y ¿qué tienes que hacer? Bueno, ir una por una, despacio, quitándolo. Cuando se te enrolla, se enreda, perdón, una cadena o algo, poco a poco, ir quitando una pieza de la otra hasta lograr que sean iguales. Eso nos toca hacer con nuestra alma, mis amores, ir separando cada una de las cosas. Bueno, vamos a aprender aquí lo siguiente. El aprender a discernir nos ayuda a quitarnos ese camuflaje que es perfecto para nosotros y que lo tenemos dentro de nosotros. Cuando el instinto del mal viste la máscara de una mitzvah, de un mandamiento, dice que el engaño más sofisticado del Nefesh Behemit no es incitar al pecado abiertamente. Nada va a ser así. Usted no va a decir, voy a hacer lo malo de una. No, todo esto viene de una manera muy sutil. Por eso es que muchas veces no logramos discernir que lo que estábamos haciendo no era lo correcto. Debemos hacer esto porque es una misma. Ay, debemos hacer esto porque tenemos que hacer lo bueno, pero realmente lo bueno no era eso. ¿Verdad? Sino presentar el pecado desde una baja apariencia, de una obligación religiosa. Por eso es que la religión es un estorbo para la relación con lo eterno, porque nos sugiere muchas cosas que no son reales. Si el impulso malvado se presenta de frente, nadie caería. Su estrategia es tejer el lino behemit, haciéndolo pasar por una lana masquelet. Es necesario reconocer lo que lo que no se desea consumir en nuestra vida y removerlo del resto. El borer, el discernir es la solución para reparar el irbub o la mezcla que se está haciendo en nuestra alma. Por ello fue catalogada como una melajá, una labor, un trabajo para nosotros. Distinguir esas cosas de ser, ir quitándolas, ir limpiando el campo, la maleza, ir quitando de nuestra vida lo que estorba, esa mezcla de cosas que ya no nos funciona, que ya no son parte de nosotros, que no deberían estar ahí. Es un trabajo que lleva toda la vida hacerlo. Esa labor de borer, de discernir, necesitamos aplicarla incluso cuando estamos por cumplir una mitzvah. Por ejemplo, debemos analizar y checar que no nos mezclaron un pecado con una máscara de mitzvah, ya que el peor hametz o comida, taref, ostenta un solo falso sello de kashrut. Una mínima cosa que usted le ponga a la comida ya la hizo impura. Una mínima cosita que usted le ponga, un condimento que tenía marisco, ya, ya se echó a perder la comida, ya dejó de ser kosher. Si usted se fue a comer unos frijolitos y no supo si esos frijolitos venían con carne de cerdo o con grasa de cerdo, ya no es kosher. Entonces, en las pequeñas cosas de nuestra vida,
tenemos que aprender a definir y discernir qué es lo que está entrando en nosotros. Y vamos a ver este ejemplo, vamos a ver varios ejemplos con la Torá. Veamos el paso que tuvo Miriam, la hermana de Moshe. Ella difamó a Moshe ante Aarón, suponiendo que cumplía con una mitzvah, ¿verdad? La historia dice que Adonai ordenó que todos los hombres se apartaran de sus esposas durante 3 días previos a la entrega de la Torá, ya que hablaría directamente con todo el pueblo y debían estar en un nivel de pureza superior. Después de la entrega de la Torá, Elohim pidió a Moshe que anunciara a todo el pueblo que podían regresar con sus esposas. No obstante, Moshe comprendió que siendo que Elohim le hablaba en todo momento, no debía regresar con su esposa Sípora. Así fue que de ahí en adelante se mantuvo separado de su mujer. Y aquí, bueno, tiempo después de esto, Miriam se enteró de que esa decisión que tomó Moshe, ¿no? Y a su entender que no era lo correcto, por eso intentó, ella pensó que no era lo correcto lo que estaba haciendo Moshe. Por eso intentó, en un intento de regresar el Shalom Bait a su casa, o sea, la paz conyugal, entre Moshe y Sífora, encontró correcto difamarlo ante su hermano y decirle, bueno, usted tal vez, ella no lo vio como una difamación, ella le dijo, mira, Aarón, ¿tú crees que eso está bien? No deberíamos decirle a Moshe que vaya con su esposa como todo el mundo lo está haciendo. Encontró correcto decirle a su hermano Aarón, y además Moshe no tuvo 2 hijos varones, y para cumplir la misma del Perú Urbú, que era el procrear y multiplicar, nuestros sabios incluyen que esa se cumple teniendo al menos un niño y una niña. Entonces, le faltaban hijos a Moshe para cumplir el mandamiento. Entonces, lo ideal era que estuviera con su esposa, de tal manera que Moshe todavía no había cumplido con ese precepto. Por ese motivo, su hermana tuvo esa intención en su corazón de decirle a Aarón que había que exhortar a Moshe porque no estaba cumpliendo con la mitzvah y que debía estar con su esposa para poder tener una niña, y que también eso iba a hacer que se separaran como pareja, no estaba contribuyendo con la Shalom Bait, ¿verdad? Estaba mal el comentario, estaba haciendo lo incorrecto Miriam, ¿verdad? Así fue que María o Miriam tomó su equivocada decisión, suponiendo que provenía de su Nefesh Maskelet. Grande fue su desilusión cuando Elohim le comunicó su grave error y pagó las consecuencias. Todo esto a raíz de haberse confundido entre las voluntades internas que su propio ser le indicaba. Lo mismo sucedió también con los espías, quienes tras regresar de su recorrido por la tierra de Israel decidieron asustar a la gente para que prefiriera continuar en el desierto. Nuestros sabios dicen varias explicaciones para entender su decisión. No obstante, el factor común es que lo hicieron con buenas intenciones, suponiendo que era su Nefesh Maskelet quien proponía proceder así, sabiendo que su trágico final, cuando se les informó que no actuaron apropiadamente y comprendieron que su Nefesh Memit era quien les estaba manipulando. Muchas veces el temor que en nosotros nos dice, no deberíamos hacer, y usted dice, no, es que siento en mi interior algo y tengo que hacerle caso a mi corazonada o a mi inquietud, ¿verdad? Y lo mismo le pasó a Cora. Y eso que vimos hace unos días, semanas atrás, la parasha al respecto, ¿verdad? A Korah le sucedió lo mismo. Ya sé que siguiendo su criterio, valientemente decidió encarar a Moshe Rabbeinu en un intento por hacer lo correcto. Finalmente la tierra sucumbió a sus pies
y hasta la fecha sigue pagando su osadía, como lo revelan nuestros sabios, ¿verdad? Corá pensó que se sometía a la voluntad del Nefesh Maskelet, porque fue aconsejado por su esposa, porque muchos le decían, tiene razón, porque habló con muchas personas para tomar decisiones y todos viéndose influenciados por su Nefesh Behemit, no se dieron cuenta que era este el que hablaba e influyó en sus mentes para suponer que llevaban al cabo una mitzvah, algo bueno, como en realidad hacían todo lo contrario. Estos temas y varios ejemplos, por muchos que hay, pueden leerlos detalladamente en la Torah, en las parashot correspondientes. Veamos que las más grandes de todos los tiempos, los más grandes hombres, también tuvieron dificultades para identificar sus diferentes impulsos, sometiendo finalmente el pecado en, eh, en nuestro Elohim. Y vemos aquí otro ejemplo. Bueno, y vemos la máscara de Miriam, difamó a Moshe, creía protegerla a Shalom Bait y fue engañada por el Nefesh. Los espías asustaron al pueblo para entrar a Israel. El deseo aparente de quedarse en la comodidad, ¿verdad? No querían luchar. Y vemos la manipulación disfrazada de pureza. Con Coraj vemos una rebelión directa contra Moshe. Creía que estaba haciendo lo correcto para liderar con santidad, pero la soberbia y la osadía dictada por el Nefesh Behemit, el instinto de animal, estuvo ahí presente. Entonces vemos este caso, el poder que exigió un nombre. Esta es la táctica que nos enseña Jacob Avinu. Yo no sé si ustedes anteriormente habían visto esto de esta manera que la vamos a ver hoy, o si ya lo habían entendido. Wow, por ustedes, genial. Pero Jacob luchó con un ángel, y siempre hemos dicho que era el ángel de Adonai, ¿verdad? Que protegía, bueno, lo dicen los sabios, que luchó contra el ángel que protegía a su hermano Esaf, y por eso le preguntó su nombre, y el ángel le respondió, ¿por qué preguntas cuál es mi nombre? Aunque el diálogo parece muy claro, es obvio que debe haber algo más que una simple plática entre ellos dos. ¿Por qué es tan importante para Jacob preguntar el nombre de su contrincante? ¿Y por qué el ángel se abstuvo a dárselo? ¿Verdad? Jacob luchó con el ángel y este ángel representaba el instinto al mal. Su primera estrategia táctica no fue golpear, sino interrogar. ¿Cuál es tu nombre? Dime quién eres tú. ¿Por qué me estás hablando? ¿Qué estás viniendo a luchar conmigo? La lucha que se estaba manifestando aquí era interna. Pero como toda la Torah es una parábola, la respuesta del ángel revela la anatomía entera del engaño interior. El instinto es exitoso únicamente cuando pasa desapercibido. Cuando tú no te das cuenta de que se está hablando, ya terminas haciendo lo que no querías hacer. Cuando el Baal asume pasivamente el origen de sus pensamientos, consigue que todos hagamos lo que él espera. ¿Por qué? Porque no tenemos la pregunta adecuada. Dicen nuestros sabios que Jacob Avinu sabía que el ángel contra el que luchó era quien incitaba a la gente a pecar. Por ello, él, al cabo de la contienda, le preguntó, ¿por qué era tan exitoso en su labor? Como lograba que las personas quedaran atrapadas en sus redes, incitándolas a pecar, ¿cómo hacía? ¿Cómo lograba que estas personas cayeran en sus redes y las incitaran a pecar? A eso se refirió cuando preguntó por su nombre, como diciendo, ¿cómo te presentas ante la humanidad para conseguir tu propósito? ¿Cuál es tu nombre?
Y él le pregunta, ¿por qué me preguntas cuál es mi nombre? Como insinuando consigo que la gente me haga caso cuando me preguntan, o sea, yo siempre me salgo con la mía, siempre hago que la gente haga lo que yo digo. ¿Cómo tú me estás preguntando a mí cuál es mi nombre? Es decir, la fuerza principal del instinto del mal o el Nefesh Behemit es cuando pasa desapercibido, cuando no nos damos cuenta, cuando la persona no se preocupa por descubrir quién le está hablando. De este modo no es identificado, se confunde con el Nefesh Maskelet, o por aún, o peor aún, ¿verdad? Es conocido como si uno mismo o el Baal, que somos nosotros, se estuviera opinando o estuviera decidiendo lo que tiene que hacer. Ya entrando en el ejercicio de la labor del borero, de elegir, podemos ejemplificarlo como alguien que escucha una conferencia de Torah o lee un libro donde aprende muchos nuevos conceptos y nos pasa todo el tiempo, ¿verdad? Que estamos aprendiendo nuevos conceptos, nuevos consejos, nuevas orientaciones que desconocíamos, aprendemos de muchos rabinos, hay muchas personas que están en internet hablando cosas muy interesantes, pero por lógica no todo lo que se dice a uno le sirve. Y hay palabras que no encajan en esta realidad cotidiana o no me sirven tanto. Los rabinos últimamente que podemos escuchar se han identificado más con lo cotidiano, con las cosas que podemos manejar fácilmente, ¿verdad? O con lo que nos identificamos. Los conceptos son duros a veces o muy elevados para nuestro nivel en ciertas enseñanzas. ¿Quién toma las cosas en serio a veces? ¿O cuántas de esas cosas que lees o buscas o escuchas te dejas en tu corazón y realmente las practicas? ¿Verdad? ¿Cómo aplico en mi vida ese propio orer, ese discernimiento y omito aquello que no le sirve, dejando aquellas palabras y conceptos aptos para él o, bueno, o lo aplico en mi vida? En cuanto a quien no aplica su orer, su discernimiento en el momento de que algo no gustó o no encajó en la realidad cotidiana, incluso basta que un chiste del orador me quita toda la atención. Hay cosas que a veces nos enseña el Roe y no nos gusta. Decimos, no, pero ¿por qué yo tengo que hacer eso? No, pero ¿por qué él está hablando de eso? No, pero es que yo escuché que el otro dijo tal cosa. No, es que andamos buscando quien se adapte a nuestra comodidad, como los espías, o como tal vez Corea, porque no me reconocen a mí, que soy una persona muy espiritual y que tengo muchas posibilidades de hacer muchas cosas. ¿Y por qué él lo está diciendo eso? Y yo considero que él no tiene razón, yo creo que yo tengo la razón. Y todas estas cosas están dentro de nosotros, mis amores, y no solamente en este aspecto de la vida, muchas veces nos pasa en el matrimonio. Y por eso luchamos con el esposo, por eso luchamos con los hijos, porque hay una lucha constante de la razón, de la falta del discernir cuál es lo ideal para mi vida, qué es lo que tengo que hacer, tengo que luchar con eso, ¿verdad? Entonces perdemos realmente en toda esta información un valioso conocimiento que nos sería de mucha utilidad si nosotros aprendiéramos a discernir qué es lo correcto que tenemos que hacer o a qué le tenemos realmente que prestar atención. Lo mismo sucede con los amigos, los alimentos, los conceptos y muchas otras cosas, porque usted sabe que en esto de la Torah muchos discuten, tienen su forma de pensar y los mismos judíos lo dicen. Todo es verdad, porque todos tienen la razón, porque la palabra tiene que identificarse de muchas formas y es posible entenderla. Pero en esto, la Torah es muy clara. Hay reglas, hay argumentos, hay preceptos, hay mandamientos que no son corruptibles, o sea, no los podemos disfrazar, ni acomodar, ni nada. Eso es lo que tenemos que entender, que nuestra alma necesita conocer para poder dejar de lado la lana y el lino y dejar de mezclar todas las cosas que hemos aprendido, vivido, entendido en la vida para hacerlas un todo y tomar decisiones desde eso. Es preciso que la persona identifique qué le está afectando
y así lo pueda desechar. De lo contrario, jamás podrá salir adelante, ya que supone que está haciendo lo correcto cuando en realidad es lo contrario. Entonces, la identidad del ángel, ¿qué es importante? Es el poder de la mezcla anónima. Tenemos el chanetz, que es la prohibición de mezclar la lana y el lino. Tenemos al ángel sin nombre, que es el instinto que opera escondiéndose bajo la voz del yo. Y luego está el borer, la labor de separar el alimento de la mezcla. El anonimato por medio de la mezcla es lo que está en nuestro interior. Está en la Nefesh Bemit muy sigilosamente trabajando en nuestras vidas. Y por eso necesitamos preguntar siempre en nuestro interior, ¿quién me está hablando? ¿Quién es el que me está llamando? ¿Quién es el que me está diciendo eso? ¿Eso lo estoy pensando yo o es que me lo están sugiriendo dentro de mí? Y usted me dirá, me voy a volver loca, estar pensando todo lo que pienso y si esto es correcto, no es correcto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pero es un trabajo. Y cuando nosotros logramos identificar las cosas, cuando maduramos en todas estas ideas, va a ser muchísimo más fácil toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya no tenemos una lucha tan grande. El poder del ángel, los hilos enredados y el alimento, sin clasificar, son el mismo fenómeno. El arma espiritual definitiva es la identificación. Nombrar el hilo rompe la ilusión. El Borel es ese tamiz cognitivo para que el trabajo interno que estamos haciendo se pueda lograr. Para reparar el liruput, esa mezcla generada por el árbol de la sabiduría, debemos aplicar la labor del Borel, de distinguir, de separar, de Shabbat a nuestra propia mente, de darle ese descanso a nuestra mente. Consiste en reconocer lo que no se desea consumir y removerlo del resto. Ay, estoy pensando que a esta persona me hizo mal y ya entonces tengo en la mira a esa persona, ya siento cosas por esa persona, ya pienso más cosas de esa persona. Tenemos que hacer un alto. ¿Quién me está llamando a hacer eso? ¿Qué es lo que me dice la palabra? Que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Tengo que amarme primero yo. Tengo que limpiar mi mente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, esos impulsos esas clases de Torah, pensamientos cotidianos que están ahí, debo traerlos a ese tamiz y discernir qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que dice la Torah? ¿Cómo lo haría si conociera la Torah? Y a veces la Torah nos confronta por eso, porque no todo lo que dice ahí a veces lo queremos hacer, o no todo lo que dice ahí sabemos cómo aplicarlo, ¿verdad? El peor hametz es el lino bemit y la lana mashkelet es el alimento verdadero. Una aplicación práctica del borer en la adquisición del conocimiento, no toda información a veces es útil. Aplicar el borer significa filtrar de manera activa. Incluso el escuchar una conferencia de Torah, estar con una conciencia activa. Por eso es importante cuando el roe, cuando el que enseña, dice, tiene preguntas, usted pregunte, usted no se quede con la duda, porque muchas veces está ahí el Nefesh Bemi diciendo, esto no me calza, no me suena. ¿Por qué no te suena? ¿Qué es lo que te confunde? ¿Qué es lo que no te gustó de esa palabra? ¿Qué es lo que necesitas aprender más, obtener mayor claridad? Es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que tener los conceptos aptos para nuestro nivel. Si no tenemos, a veces nos ponemos a escuchar cosas de las cuales no entendemos mucho y necesitamos como una ayudadita extra, ¿no? O necesitamos repasarla o ver conceptos que no tenemos. ¿Por qué? Porque no podemos juzgar algo que no conocemos. Los conceptos duros son muy elevados, ¿verdad? Porque tú tienes que entender que tú eres preciosa, eres admirable, eres una persona valiosísima. Entonces, si hay en esto cosas que me dicen que yo no puedo alcanzar porque no tengo, porque no puedo, porque esto me elevan, en lugar de elevar mi nivel de disposición en mi alma, lo que hace es desanimarme, ¿verdad?
o ejemplos que no encajan en una realidad cotidiana, ¿verdad? O que son demasiado perfectos para algo que yo puedo estar viviendo. Me hago sentir que como mal. No me siento apta, me siento que me falta. Esas cosas son las que no tengo que ir tomando decisiones. Esto me sirve. No porque siempre me voy a tener que sentir exaltada y linda y preciosa y inteligentísima, porque tengo que tener un nivel, una manera de acuerdo a, ¿verdad? Nadie tiene que tener una forma de pensar más de sí mismo que el que debe tener, pero tampoco me tengo que humillar, ¿verdad? Entonces tengo que aprender a entender que el conocimiento en mi vida tiene que ir en como la luz de la aurora, que va en un aumento cada día, un poquito, por cada día, un poquito más, hasta que llego a la perfección. Pero aún no lo he alcanzado todo, es que nos hace falta muchísimo. Y este trabajo del alma es hasta que nos morimos. O sea, no hemos alcanzado mayor cosa. Si todavía estamos decidiendo y no tenemos posibilidad de saber qué es lo que tengo que hacer o no. Si, ay, mira, si tengo que diezmar o no tengo que diezmar, todavía estoy en esa lucha, no sé qué es lo que tengo que hacer. Si tengo que elegir, hacer Shabbat o no hacer Shabbat, todavía tengo esa lucha. Si esto es lo correcto o no, o si tengo que seguir la Torah, o qué tengo que leer, o cómo lo tengo que escudriñar. Ay, entonces, todavía tengo mucho que crecer. Todavía todos estamos en un proceso de crecimiento. Nadie lo ha alcanzado todo. ¿Alcanzaremos la corona cuando dice la palabra? Hasta el final. Cuando haya terminado todo y ya yo no tenga vida en este cuerpo, ahí es cuando allá me van a pesar y van a decir, alcanzó la corona, lo logró. En este momento no tenemos nada. No hemos logrado nada. Estamos haciendo méritos para poder lograrlo. Cada día, alcanzando nuevas cosas, nuevos retos en nuestra vida. Negándonos cada día a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que Él crezca, para ser más como Él es, ¿verdad? Quien no aplica el Borer se frustra cuando un concepto no encaja en nuestra realidad, lo llevamos a desechar y erróneamente toda la información que tenemos es valiosísima, pero el Borer, esta parte de discernir, nos salva de lo bueno al descartar disciplinadamente lo que es útil. Entonces, amores, Shlomo Hamelech describe en los siguientes versos los beneficios que se obtienen de identificarse con el Echet Hail, su Nefesh Maskele, para incentivar a la persona a descubrirla y someterse a su voluntad. En realidad, Shlomo no debería extenderse en escribir los beneficios de atender la voluntad del Nefesh Maskele, ya que para eso estamos en este mundo, para rectificar nuestra alma. Sin embargo, ya que es una labor muy difícil de llevar a cabo, descubrir el Nefesh Maskele, rescatarla de su humillación, animarla a comunicarse con nosotros, hasta convertirla en la gobernadora de nuestra vida, de hacerla nuestra amiga. Recuerdan que lo dicen los proverbios, ¿verdad? Que sea tu pariente, que sea tu confidente. Encontró apropiado estimularnos, revelando los muchos beneficios que recibe la persona que lo hace. Tenemos una recompensa, una vida tejida con claridad, con el discernimiento. El esfuerzo diario de descubrir el Nefesh Maskele, rescatarla de su confusión, someternos a su voluntad, transformar el caos que tenemos en nuestra mente, en nuestra vida interna, y poder obtener esa paz absoluta. Estos son los beneficios que nos da Shlomo Hamelech para poder identificar y coronar a nuestro Nefesh Maskele, a su Echet Hail, como la única gobernadora de nuestra vida, amadas. ¿Qué les pareció esta enseñanza? Excelente, pastora. Hay sí cosas que luego uno no
pues no entiende, no comprende, y ahorita pues me vinieron a la mente muchas cosas que yo he hecho y ya comprendí por qué. Bueno, el Eterno sigue siempre enseñándonos por medio de nuestra alma, de nuestro corazón. Tenemos que atender al llamado, ¿verdad? Por eso hablábamos, estamos aprendiendo muchas cosas, y tal vez usted diga, no, pero ¿por qué me va a hablar de mi nefesh? Y nefesh es como lo más bajo, y sí, ahí es donde también se encuentran nuestras debilidades, mis amores, porque ahí es donde tenemos todavía nuestro ser carnal trabajando en nuestro ser, porque todavía no alcanzamos muchas cosas. Necesitamos elevar nuestra alma para poder manifestar el ruach, para poder manifestar la luz en nuestra neshama, donde ya podemos trabajar ahí nuestras sefirot, nuestras clipot, ¿verdad? Son todas estas máscaras que tenemos, y que no sabemos tal vez cómo manejar en nuestra vida. A ver, ¿quién está primero, mis amores? Elsa. Shalom, amada pastorcita, shalom a todas. Estaba escuchando acerca de esa parte cuando estaba dando la explicación en paralelo a lo que es la lana y el lino y a separar y todo esto, ¿no? Y usted mencionó el ejemplo que a veces que el Eterno pues nos de alguna manera nos motiva a separarnos de la familia tóxica sobre todo, ¿no? Y recuerdo hace mucho tiempo, pues obviamente yo era cristiana y tuve que tomar una decisión muy, muy importante, que en este caso era salir de la casa de mi mamá, tomar la decisión de tener una vida independiente y que no me causara conflictos, ¿no? Porque mi mamá era como de esas mamás gallinitas que querían tener a sus pollitos, y aunque fueran ya viejos, yo digo ya adultos, tomé yo esa decisión. Yo ya estaba separada, pero pues en la separación tuve que vivir con mi mamá y después decir, tengo que tomar una decisión. Fue muy difícil al principio, pero sentí el respaldo del Padre en ese momento porque fue de mucha bendición haberme separado. Aunque ciertamente mi mamá me decía muchas cosas de algunos argumentos que obviamente te traen como que culpa, ¿no? Porque al poco tiempo que yo me salí, pues ella empezó a enfermar y ella me pedía que regresara, pero yo ya no quería regresar. Y en un momento dado ella fallece y te sientes con esa culpabilidad tremenda de, ay, ¿por qué pude estar más tiempo? Pero el Eterno me permitió ver que estuve el tiempo que tenía que estar y también la oportunidad, tanto para ella como para mí, de podernos apoyar, ¿no? Y entonces, en ese tiempo, pues tuve que tomar esa decisión drástica y que a la larga de estos años, ya estando caminando en el Eterno, de alguna manera, me doy cuenta que ciertamente el Eterno te va apartando, te va separando y tú ya no puedes tolerar muchas cosas que a lo mejor antes podías tolerar. Estoy hablando de las relaciones en cuestión a que ya no combinas y no porque no quieras hablarles o porque todavía se mantiene ese cariño o amistad como personas con las que conviviste durante muchos años y que fueron parte de tu vida. Entonces, sí ha sido como una experiencia de separación, de apartar, de aún yo misma, más bien tomar la decisión, no porque alguien me lo diga, no porque ya no quiera hablarle, sino porque simplemente sé que eso me impediría crecer espiritualmente en mi persona y que me detendría como si fuera una distracción de que me gusta esta charla, me gusta lo que hacen, cuando ya no te sientes cómoda, ya no hablas el mismo idioma, ya no tienes esas conversaciones tan largas que a lo mejor tenías de una manera diferente, y lo experimenté hace poco con unas amistades que tenía del cristianismo, casi cuando yo empecé, y cuando las he vuelto a ver, dije, ya no compito con ellas en cuestión al lenguaje,
y a muchas cosas más, ¿no? Entonces ellas me decían, ¿por qué estás callada? No, bueno, digo, las estoy escuchando nada más, ¿no? O sea, no quise ser irrespetuosa, simplemente que tuve que quedarme callada ante la plática que ellas sostenían. Y yo decía, no, ellas están en el mismo lugar donde las dejé, ¿no? No por criticarlas, no por juzgarlas, porque pues de alguna manera fueron parte de mi vida y hay un cariño, pero ya no había esa, yo decía, si yo hablo en este momento, a lo mejor igual no me van a entender, ¿verdad? Entonces tuve que ser prudente hasta cierto punto y si se llegara en algún momento dado poder hablar nuevamente, pues se lo hablaría, ¿no? Pero bueno, el Eterno nos va haciendo esa depuración, porque así es como una depuración y la misma la escritura lo dice en Jeremías, si entre sacares lo vil de lo precioso, Yo seré tu boca, exacto, serás como mi boca. exacto, y ahí está el punto, precisamente, bueno, ya el Eterno te fue separando, apartando, tú misma estás tomando tus decisiones, pero hay otra decisión importante, la interna, ¿no? La que usted decía ahorita precisamente, ¿no? La que a veces nos impide crecer. Ya no son los demás, ya no es nuestro, lo externo, más bien no es lo interno, lo que hay dentro. Y me impactó cuando dice que ciertamente lo que sucedió con Adán y Eva en ese momento fue un cambio de realidad totalmente, ¿no? O sea, y eso es algo que traemos dentro, realmente, dentro de nosotros, porque conocemos el bien y el mal y nosotros decidimos entre lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que aceptamos y lo que no aceptamos. Y hay esa lucha, porque es una lucha interna, es una lucha que te va, de alguna manera, en ciertos momentos hasta desgastando, porque estás luchando con tu carne, estás luchando con tus deseos, estás luchando con lo que te agrada, y bueno, pues es que sí es interesante ver esa parte, ¿no? Cuando y quisiera que a lo mejor, no sé, yo no lo puedo expresar como usted lo expresó, porque lo dijo tan claro, así que, wow, digo, esto es una realidad. Adán y Eva no solamente comieron del fruto, sino que cambiaron una realidad de bendición a maldición, ¿no? A cosas que les trajeron consecuencias. Y eso es algo que a veces nos sucede, que no nos damos cuenta y no discernimos. Eso es algo que realmente sí me llamó mucho la atención y le digo gracias, pastorcita, por esta palabra. Bueno, mire usted qué interesante, porque no solamente lo físico, a veces tomar decisiones con la familia y eso duele, es muy complicado, pero qué difícil es tomar la decisión de sentir culpa o de sentir tristeza, o de saber qué tengo que elegir en mis emociones. ¿Por qué tengo que sentir culpa? Le di todo lo que tuve en mi momento, en mi tiempo, se lo dediqué, la amé y simplemente elegí mi camino. O sea, ¿por qué tengo que sentir culpa de eso? ¿Por qué me Amén. voy a sentir mal porque hubo alguien que ya no está, ¿verdad? Aunque la amé mucho, claro, todo esto duele. Pero vean cómo el tomar decisiones sobre mis pensamientos y mis emociones, requiere también alejar la lana del lino, porque lo que quiere el BMIT es que te sientas deprimida, culpable, triste, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde, ok, también en eso tengo que aprender a escuchar por qué tengo que sentirme triste, por qué tengo que sentirme culpable, por qué tengo que sentirme mal por que las personas cambien. Hay temporadas para todo y la gente a veces está y a veces ya no está y sí, todo está bien porque son las ovejas del Eterno, no son, eh, no tienen por qué estar pegadas a mí, ¿verdad? No tienen por qué ser personas que tengan toda la vida conmigo. O cuál es mi deseo, cuál es mi fantasía, qué es lo que, o sea, hay un montón de cosas que tenemos que ver en el plano de nuestros pensamientos para saber elegir cosas y elegir otras también. Y sí, para Adán y Eva fue un cambio sumamente grandísimo, o sea, yo no he escuchado que la gente enseñe sobre eso, pero realmente
fue muy duro para ellos, o sea, todo lo que pasó y todo lo que pasó a raíz de eso para cada uno de nosotros y de los que, o sea, todo el contexto de la historia fue algo sumamente duro, terrible, muy, muy triste que se vivió desde un principio y simplemente vemos en Bereshit la historia así como esto pasó, pero si analizáramos un montón de su vida, de la historia, de usted sabe lo que es estar en un lugar bellísimo donde no necesito nada y de pronto salir a vivir en una cueva donde tengo que ir a ver qué como, qué hago, porque no hay nada, o sea, tengo que hasta labrar la tierra, o sea, cómo empezar a hacer eso. O sea, un montón de cosas, es como bien difícil, y realmente de ellos dos casi nadie habla, pero sí es muy interesante esta parte de la historia, como también, por eso es que tenemos que vernos nosotras, como lo que nosotros dejamos entrar en nuestra vida y después la difundimos a los demás, afecta al resto, ¿verdad? Dime, Lorena. No te escucho, muñeca. No, no te escuchan. Se me fue el técnico. Parece que tienes silenciado el micro. Ahí, Ahí, ahí. ahí, mi corazón. Ahí Perdón. está, súper. Que me parece desafiante la clase, muy, 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 muy desafiante, como todas las cosas de Dios. Este tema de el objetivo, ¿no? De esta imagen que está aquí en la pantalla, bueno, lo pone clarísimo, tejer nuestra vida con ese único estambre, y la verdad pues es la meta, ¿no? Pero sí es súper desafiante porque estamos rodeados, digo, no imposible, pero estamos rodeados, pues simple y sencillamente, por ejemplo, con el esposo, ¿no? Yo lo digo por mí, que es una bendición a veces tener un esposo que realmente, pues te guía y hace su papel, ¿no? No digo que el mío no, sí lo hace, pero yo en lo personal a veces digo, es que le falta, ¿no? Y no es porque eh, a ver, no me pongo en el tema de juez, pero sí digo, bueno, a mí me gustaría que si yo tengo bien claro cómo son las cosas, cómo es el sacerdote de la casa, pues me gustaría que hiciera esto, y empieza, y lo digo sin ánimo de controlar porque no se lo digo, ¿no? Porque si se lo dijera, bueno, ya caería yo en control, en manipulación no, es simple y sencillamente, digamos, lo que yo pienso y que utilizo este espacio para expresar y decir, a veces pienso que le faltan cosas de actuar a mi esposo, ¿no? Y sí es desgastante porque uno quiere tejer esa parte, ese tejido bien y dices, híjole, pero no me ayuda, ¿no? O si le entro yo, pues ya estoy moviéndome en Sí. el espíritu de Jezabel. Por eso digo que es desafiante. Y a veces yo misma he tomado la decisión de decir, no, pues aquí se trata la salvación es personal, ¿no? Y sí, pues al final del día, el día que nos vayamos, el día que a mí me van a pedir cuentas obviamente por mi casa, por mis hijos, pero al final, o sea, mi trabajo es desarrollar justamente este trabajo del alma en mí. O sea, yo no puedo hacerle la vida de mis hijos ni la vida de mi esposo. Entonces, es como desafiante porque digo, bueno, tengo que hacer la chamba personal y también tengo que hacer el trabajo familiar, ¿no? O sea, yo tengo que influenciar a mi esposo, a mis hijos para que tengan la plataforma y el conocimiento para que logren todo esto, ¿no? Entonces, la verdad, yo sí a veces digo, ay, Señor, o sea, de verdad, esto está tremendo, está difícil, porque a veces te dan ganas de soltarlos, me explico, de soltarlos literal, no tirar la toalla, sino decir, ¿saben qué? Aquí cada quien que se rasque con sus uñas, ¿no? Cada quien pues rendirá cuentas al Señor. Y te dan ganas por ejemplo, a mí me ha pasado que
que tengo que menguar, que tengo que dejar de ser espiritual para convertirme un poquito carnal y para poder estar a la par de mi esposo. No sé si me explico. No, no me pasa a mí así, no que yo, porque yo veo, o también me ha tocado que de repente yo me vuelvo muy espiritual y ya estamos en otra sintonía, ya no estamos o sea, ya somos otras. No lo veo pues como mi pareja, no lo veo como equipo, ¿sí me explico? Porque yo lo veo y digo, puta, te falta un poquito más, ¿no? Entonces es súper desafiante este tema, y bueno, por eso lo concluyo como desafiante. Y la otra cosa también que yo quería preguntar es, por ejemplo, los niños, cuando este estado perfecto del alma, digamos, del cual estamos hablando, yo lo veo en un niño que es inocente, que es ingenuo, que es puro, que es guau, ¿no? Entonces yo lo veo y digo, bueno, Dios quiere que regresemos a nuestro corazón, que nuestro corazón sea como el de un niño. Y luego a lo largo de la vida, pues tenemos un montón de procesos difíciles, duros, traiciones, muchas cosas que nos destrozan el alma, ¿no? Que no debería, pero bueno, así es. Mi pregunta es, conforme vamos creciendo, o sea, el niño viene ya con un alma así y debería de guardarse así, o sea, mantenerse así e ir creciendo en el Señor, obviamente, pero en este estado de, 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 de integridad de su alma, ¿deberíamos de mantenernos así? Esa sería mi primera pregunta. Porque aquí ya de adulto pues veo que es más complicado, ¿no? Los deseos de la carne, estas dos, es que no puedo, no me grabo los nombres en hebreo de las cosas, pero de hecho también, eso es otra cosa que digo, Dios mío, por favor, ábreme la mente, esta parte de Baal, que dices, Baal del entendimiento, digo, ¿está relacionado con Baal, Baal, el dios pagano? No. No, y bueno, esa era una pregunta. Y la otra es, ese entendimiento que yo siento que estoy limitada, también esta parte, ¿cómo puedo hacer para que esta parte de que se me dé el hebreo, o sea, de que tenga, no tanto como el idioma, sino que se me abra la mente, quiero que se me abra, porque siento que mi mente está limitada. Entonces, bueno, son muchas cosas, pero espero me pueda ayudar a contestar algunas. Gracias. Bueno, algo muy importante que dijiste y una palabra que debemos de recalcar, yo enseñaba eso mucho hace muchos años, pero a mí se me olvidó también esa palabra. Influenciar. La mujer tiene el don de influenciar, pero por eso importantísimo lo que decías. ¿Cómo estoy yo regulada y entendida, no mezclada, para poder influenciar al resto? Porque sí es cierto, y definitivamente nosotros tenemos como una visión de rayos X a veces, y vemos cosas, sentimos las emociones, sentimos las relaciones que tenemos alrededor, deseamos lo mejor para los que están con nosotros y demás. Y yo soy muy exigente en ciertas cosas, yo creo que sí, y lo es, o sea, yo misma me estoy aquí trabajando. Y no ha sido fácil, porque yo creía que todo lo que estaba haciendo estaba bien. Y yo le digo a mi esposo, yo creía que yo todo estaba haciéndolo bien, porque yo lo acompañaba a todos, hacía todo por todos, hacía todo, y los tenía bien finos. Pero ¿qué pasa? Que era lo que tenía que hacer, no sé, creo que no, o creo que sí, la que tenía que trabajar eso era yo, sí, también. A veces yo le exijo mucho a mi familia, le exijo mucho a mi esposo, y ustedes ven cómo es. Claro, porque tiene sus méritos propios, pero también en cierta forma yo siento que le exijo mucho. En esta parte, como dices tú, o sea, ¿quién tiene aquí? ¿Cómo juega el matrimonio, no? ¿Quién tiene que dar más? Y yo le exijo, yo necesito que tú des, yo necesito que tú le pongas y que vea con los hijos acá y que mira acá. Y a veces también tenemos que entender que
desde la influencia que nosotros tenemos y lo que el Padre nos dotó, tenemos dos cosas diferentes, o sea, somos diferentes a los varones. Ellos tienen su centro, nosotros el nuestro. Jugamos de una manera, cada uno en lo suyo. Espiritualmente, pues a veces tenemos obviamente más, porque cuando tú elevas tu ser espiritual, obviamente recibes mucho más, tus sentidos se agudizan. Los hombres son muy fáciles para aprender la Torah. A nosotros se nos dificulta un montón. Esto que dice, los nombres, las historias, como necesitamos tener como una mente más masculina para eso. Porque realmente nuestro trabajo es ser una Mishnah. O sea, nosotros trabajamos nuestra vida para ser un reflejo de la Torah. O sea, nosotros trabajamos desde el consejo, desde del reconocer al otro. Vemos muchas cosas. El hombre es como más tajante, ¿no? Es como más la ley, así se maneja y así se hace. Y son muy prácticos en todas las cosas. Nosotros nos complicamos un montón. Cada uno tiene sus cosas, pero dentro de nuestra familia igual. Y esto usted sabe, desde el principio de los tiempos es algo que cuesta mucho porque uno dice, bueno, y es esto, ¿quién te lo dijo? ¿Es tu decisión? ¿O es tu pensamiento? ¿Fue algo que viene de afuera? Porque nos dijeron a nosotros, ay, el hombre tiene que hacer esto y la mujer no se puede meter porque si no se sabe, él dijiste, ¿verdad? ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿De Lorena o viene de alguna otra parte que lo escuchaste? ¿Quién dijo que la mujer, Sara enseñaba a los niños, enseñaba a las mujeres cómo trabajar su casa, sus hijos y todo? No, hablamos un montón de Abraham y todas esas cosas, pero ella era súper importante dentro de la fusión del matrimonio que tenían. Otro día hablaremos y podrán enseñarse de esas cosas, pero la mujer tiene mucha influencia, muy importante dentro de la casa, dentro de los hijos, dentro de todo. Si nosotras no ejercemos eso, te perdemos un montón de cosas. Y no se llama control, se llama estructura. Nuestra estructura femenina es así, nosotros le damos forma, construimos, habilitamos, ponemos cosas, tomamos decisiones, hacemos que las cosas sucedan, porque ese es nuestro diseño. Y eso es lo que pasa, que tanto tenemos de afuera que nos han dicho un montón de cosas que debemos de ser, que usted tiene que ser así, y si no es así, tiene que ser así. Por eso tenemos tan satanizado la mujer virtuosa, porque, ay, mira cómo es ella tan perfecta, y yo, cómo me miro ahí, y nos pasamos midiendo con estructuras y personas y formas de ser, o sea, no, así no es. Vean lo importante, cada vez que nosotros decimos y empezamos a escuchar, sí, obviamente, como tú dices, nos medimos lo espiritual, lo carnal, pero recuerden lo que les dije al principio, no hay nada espiritual y no hay nada carnal. Como hay una cosa, hay otra. La cosa es como tú las ves. O sea, tú crees que el estudiar la Torah es espiritual, pero también lo estás haciendo en tu carne, porque lo tienes que trabajar en tus miembros, tienes que traerlo a tu cuerpo, tienes que practicarlo. Entonces, eso deja de ser espiritual porque está ahí. No. Se vuelve más carnal porque tiene que hacerse así. No. Tenemos que aprender, y no es fácil, no les estoy diciendo que lo sabemos todo. Lo estamos practicando porque es necesario hacerlo, ¿verdad? A veces es los conceptos que tenemos, por eso tenemos que ir como depurando lo viejo. Es lo que me está diciendo mi alma, porque necesito conocerla, porque no la conocemos, no nos han enseñado, a nosotros nos enseñaron en el cristianismo lo del espíritu, pero no nos enseñaron el alma. El alma solo nos enseñaron que había que sanarla, pero de ahí en adelante a ti no te enseñan nada sobre eso. Ahora, usted me preguntaba, el niño, cuando se refiere la palabra a que tenemos que ser como niños. Bueno, el niño tiene una estructura muy interesante porque él como no tiene filtros, ¿verdad? No tiene, depende de su crianza, ¿verdad? Obviamente. Es libre de expresarse, libre
decidir, libre de experimentar, libre de sentir, que es algo que a nosotros nos han restringido mucho. Depende de cómo nos criaron. No hable, no diga, no se exprese así, no se ría tanto. Entonces uno crece como amarrado. Y cuando se viene a ciertos lugares, a pesar de que somos adultos y ya deberíamos ser como más libres en muchas cosas, pues no. Y como vienes y dices, o sea, de muchos temas en adultez que tienen que ver con la sexualidad, con las relaciones, con un montón de cosas que vienen a ser, a veces uno piensa que son incompatibles con lo espiritual, pero nada que ver. Porque todo lo espiritual tiene que ver con la sexualidad. No dice la palabra que él nos hizo engendrar hijos y cómo se engendran hijos. O sea, tenemos que entender la sexualidad del Eterno. En muchas cosas tenemos mucho de afuera que tenemos que ir separando. Por eso es el no solo escuchar la Torah, escuchar a nuestro Nefesh Maskelet y poder ir discerniendo en el camino. Y es tan bonito, o sea, yo digo, si nosotros hubiéramos tenido la posibilidad, porque como les digo, es muy diferente, no sé, la enfoque, trata uno de acomodarlo, pero cuando uno es ministro, tiene una responsabilidad diferente y tiene también de unas situaciones que le delega el Eterno a uno, que sufre más porque necesita trabajar más por los demás. O sea, necesita trabajar uno por los demás y sufre más por eso. Pero, a veces tenemos que dejarnos un poco o sea, se necesita la estructura. Yo le decía a mi esposo, ¿cómo llegar a entrar a un centro, ¿verdad? No irnos a derecha e izquierda, sino como unificar las cosas, o sea, como darles un lugar. Si no tenemos una estructura tal, ¿verdad? Como decir, eh, necesitamos reglas, no podemos ser tan liberales. No podemos decirle a todo sí o a todo no. Y en eso buscamos el equilibrio, ¿verdad? Y necesitamos el equilibrio, porque nos han enseñado mucho esto, o la rigurosidad o la bondad, ¿verdad? Somos muy rígidos o somos demasiado livianos. Entonces, necesitamos encontrar un centro donde podamos elegir, decir, no me importa, no es que no me importa, es que valoro más el alma, valoro más a la persona. Y tal vez esa es nuestra lucha, porque nos enfocamos en las cosas que se ven, ¿verdad? Tanto en el matrimonio, tenemos una ideal de cómo debería ser y nos meten ese ideal de cómo debería ser. Es que el hombre debería ser el que lleve la casa, el que lea la Torah con la familia, el que haga todo eso. Y sí, lo dice Deuteronomio 6, cómo debe ser. Pero resulta que tenemos una vida y el hombre se cansa y trabaja y hace muchas cosas. Pero vivimos una fantasía, un ideal de cómo deberían ser las cosas. Con los hijos deben igual. Y como dices tú, de cada quien tiene su alma y está estructurándola. Y sí, nosotras como mujeres somos esa Mishnah, esa que le enseña cómo es que se trabaja en la Torah, la que le pone ese fundamento al valor, a, las, a los valores, a lo que creemos. Yo les decía un día a estos a mis hijos, miren, ustedes ya saben, a mí no me vengan a echar la culpa de que ustedes son así, porque yo lo que les di fue el fundamento. Yo les di los valores, les di la manera de pensar, o sea, les di mi manera de pensar, mis valores y lo que creemos. De ahí en adelante, ustedes tienen que decir si eso es lo que es para ustedes. ¿Les gustó eso? ¿Les parece? ¿Los define? Perfecto. Pero a mí no me vengan a echar la culpa de que fue porque usted me puso este temor. No, el temor está en usted, porque usted tiene el eterno en su corazón. Hable con él. Ahora relaciónese con eso y tome decisiones, porque cada quien tiene que aprender.
Claro, me duele muchísimo, a veces, ¿verdad? Yo digo, "Ay, yo quisiera, uno como mujer, como mamá, quisiera que estén en el eterno y que hagan muchas cosas y que verlos orando todo el tiempo, pero no siempre es así. Si ni yo lo hago a veces, o si no lo hacemos nosotras, o sea, hay muchas cosas en las que nosotros estamos trabajando, ¿cómo le voy a exigir al otro que haga más? Y es ahí donde uno entiende y es consciente y viene y tiene compasión del otro. Y así como el joven rico, ¿verdad? El eterno, Yeshua le pudo haber dicho, usted tiene que hacer, y le dijo, tienes que hacer todos los mandamientos. Y le dijo, pero todo lo he guardado. Y es ahí donde él le miró y lo vio. Y tuvo compasión, lo amó, dice. Y le tuvo compasión porque entendió que había muchas cosas, que él estaba así, con un montón de cosas. Y dijo, él necesita trabajar su alma para entender. Y no es el tiempo, simplemente lo amó. Y eso es lo que tenemos que hacer con la gente que tenemos a nuestro alrededor. Amarlos. En un momento determinado entenderán, otras veces no. Yo lo tengo claro. Cuando necesitan, me lo comunican. O a veces, aunque lo tenga claro, es mi lucha también. Y es nuestra lucha, porque sabemos la verdad. Y ahí está esa lucha en nuestro interior entre uno y otro, la inclinación al mal y el otro. Pero tenemos que llamarlo por su nombre. Dime tu nombre. ¿Por qué te manifiestas contra mí? Y miren la situación de Jacob, que nos enseñó. ¿Qué nos enseñó Jacob? Aquí. Yo no voy a hacer lo que me diga mi instinto del mal. Yo no me voy a dejar llevar por ninguna otra cosa que no sea lo que el Eterno diga. ¿Y qué fue lo que nos dice la historia? Y él peleó con Elohim y con la carne, con el bien, con el mal, y ganó. Le dolió, luchó, tuvo una herida por eso, pero hasta el nombre le cambiaron. Entonces, vale la pena muchas cosas de las que estamos aprendiendo hoy. Como les digo, mis amores, no se sientan mal porque estamos aprendiendo y el Eterno nos lleva hacia adelante. Ay, Diana, no había visto que querías hacer una pregunta. Claro, tengo una pregunta. ¿No? Y la lana. Teniendo en cuenta Uy, mi amor, casi no le escucho. ya, que tengo una pregunta. Que tengo una pregunta sobre el vino y la lana. Porque uno tiene una imagen, por lo que uno conoce de la lana. Y teniendo en cuenta que en algunos contextos de contextos de la Torá, el no es bueno, por decirlo así. Entonces, desde el hebreo, ¿qué significado tiene el vino? ¿Qué significado tiene la lana? Porque, eh, como he aprendido, lo que uno tiene como estructura mental de lo que uno conoce, no es lo mismo, o es diferente. Entonces, esta parte de la lana, eh, desde el hebreo, ¿qué significado tiene? No sé si alguien escuchó bien, es que viera que me cuesta mucho. Hay mucho ruido aquí alrededor No, mío. se le corta mucho a la madre. Se distorsiona mucho, sí. Mi amorcita, ¿por qué no me lo pones aquí en el texto? Y yo lo leo, porque como que se te escucha muy Ya lejos. voy, O que se cambie de lugar, amada, porque luego muchas veces es la ubicación de donde estamos.
Hola, ¿me escuchas? Sí, ay, excelente, ahora sí. Bueno, la pregunta es con relación al lino y la lana, porque Ujú. una imagen acerca de lo que todos conocemos, que es el lino y la lana, como cosa física. Entonces, mi pregunta es, y en algunos textos de la Torá, el lino, el Señor avala el lino como tal. Entonces, Ujú. como tenemos ya imágenes grabadas en nuestra mente en cuanto a lo que es el lino y la lana, desde el hebreo, ¿hay un significado como por romper esa estructura que tiene uno de lo que es el lino y la lana como cosa física? ¿Ya? Bueno, Entonces, como no sé, cosa física, bueno, tú ves que ¿de qué eran las vestimentas de los sacerdotes? de lino. Ujú. Y cuando dice en Apocalipsis que Él nos dará un vestido fino, ¿de qué? Perdón, no entendí, no Cuando escuché bien. en Apocalipsis nos dice que Él nos va a dar un vestido, ¿de qué? De lino fino, blanco. Ajá, resplandeciente, ¿verdad? Entonces vemos como el lino se representa, entonces, en este caso, como a esta parte, ¿no? El lino es nuestro nefesh. Bueno, aquí está al revés. El lino es nuestro nefesh, ve más kelet, porque es de lino. Me equivoqué. Es de lino el lino representa como lo bueno, ¿no? Como la parte que él nos recomienda, con cómo se hacían la vestimenta de los sacerdotes, o como él lo representa también con la vestimenta que se nos va a dar, del lino. Pero la lana usted no la usa muchas veces no se usa para vestir, o como usted sabe, hoy en día que se usa mucho el poliéster, que son mezclas de sintéticas, ¿verdad? O el algodón es otra tela que se usa mucho, que la gente no le gusta mezclar, ¿verdad? Como para la ropa interior es muy bueno el algodón, o no provoca alergias, es antialérgico. También el lino, pues es muy fresco, es una tela muy fina. Entonces, es lo que vemos, o sea, como que lo cotidiano, normal, que usa todo el mundo, este, son telas que se mezclan. Y también esto afecta las frecuencias del cuerpo, ¿verdad? Cuando usamos lino, nuestras frecuencias suben, pero al ponernos telas mezcladas, nuestra frecuencia baja tanto que a veces podría eh, parecerse a la de una persona que ha muerto, ¿verdad? Entonces, afecta nuestro cuerpo. El mezclar las telas afecta nuestro cuerpo, que nos pone más cansados, más lentos, nos sentimos mal, no tenemos como esa vitalidad, o sea, afecta a nuestro cuerpo realmente. Y es por eso, porque mucha gente, hoy en día la mayoría de telas que se usan en el mercado son telas mezcladas. Y es muy difícil encontrar usted algo que diga 100% algodón, 100%. eh, no, no importa si la tela es sintética mientras sea al 100%, pero cuando son mezcladas es ahí donde tenemos un problema, porque nos provocan alergias. Hay lanas que usted ha visto, que usted se las pone y te pica todo, ¿verdad? No son tan aptas para uso. Este, Aunque son calientes y demás, o sea, todo depende. Pero si lo vemos naturalmente,
O sea, tampoco es bueno usar las telas mezcladas por estas cosas que le comento. No sé si le respondí. Es que parece que tengo como una confusión porque la imagen dice que la lana es Nefesh Maskele. Sí, yo las confundí. Ese fue un error humano. Ah, entonces por eso era mi pregunta acerca del lino, porque yo decía, pero es que el texto dice algo y la imagen me está diciendo otra cosa. Pero ya, ahora sí. Ahí está. Gracias. Ahí está mejor. Mejor veamos esta, Diana. No veamos la otra. Sí, pues ese fue un error humano, pero la verdad es eso. El lino lo representamos con la parte del alma, que es correcto. Y la lana, pues no. No es nuestra eh, inclinación al mal. Bueno, mis amores, no sé si Elsa quería decir algo más. Te veo, todavía tiene la manita ahí. Vean, mis amores, la próxima semana yo quería adelantarles porque estamos ya muy largo y bueno, pero depende de todo, de mí y de ustedes, ¿verdad? La próxima semana nos toca el el, este, el peldaño Hey, ¿verdad? Y es el mapa mercante del alma. Es cuando habla acerca de que busca sus barcos y exporta sus cositas desde lejos. Esto es muy interesante, que a veces uno no tiene idea. Recuerden que esto es un remesio. Entonces, vamos a profundizar un poquito lo que nos insinúa el verso. Entonces, mis amores, espero que podamos estar la próxima semana. A mí me gustaría adelantarles, pero cuando ya se va acercando el Shabbat, se complica un poco las cosas. Pero si ustedes me dicen, y yo sé que tienen muchas clases con el ROE, y no queríamos estructurar, pero sin embargo, yo les voy a hacer unas filmitas que les voy a mandar ahí al grupo donde separamos los términos que tenemos para que los puedan estar viendo ustedes, ¿verdad? Y para que vean, o sea, eh, como lo decía Lore, ¿verdad? Con el Baal y el Baal, que no, el Baal no es lo mismo, no son las mismas cositas. Pero sí, me gustaría hacerles eso para que lo tengan. Ahorita les voy a compartir también la, la figura de hoy, donde está el resumen de lo que les enseñé, para que ustedes lo vean, lo usen. Igual, si esta hora a ustedes se les complica o algo así, yo no tengo problema, ahí me avisan. Si quieren, nos vemos más tarde. Ahí está la enseñanza de hoy, la referencia para ustedes, un resumen de todo, que lo pueden imprimir y lo pueden ir guardando. Quizás después lo haga un librito yo, no sé.
Pero, bueno, si ya no tenemos preguntas, le agradezco mucho a todas por estar aquí. Y nos vemos entonces en la próxima clase, donde vamos a trabajar este verso que dice: fue como los navíos mercantes y de lejos trae su pan. Vayan leyéndolo, escudriñándolo, pidiéndole al Eterno ahí que les dé también su revelación, y nos vemos entonces la próxima semana para trabajar esta enseñanza y seguir creciendo con nuestro Nefesh Emit, haciéndolo trabajar para el Nefesh Maskelet, ¿ok? Bueno, mis amores, shalom. Que el Eterno siga Shalom, pastora, gracias. bendiciendo Gracias por su tiempo. Pastora, bendiciones. por todo. Ay, Vicky, ¿tú tenías alguna pregunta? Ay, gracias, pastora. No, rápidamente, antes de irnos, lo único que yo quería, pues bueno, agradecer este tiempo y comentar que tienes mucha razón en lo que dices de que, pues la religión nos ha impuesto con respecto a lo que decía Lore, nos ha como impuesto mucha carga de qué es lo que la mujer y qué es lo que el hombre debe de hacer. Siento que no sé, que se nos agobió con eso, vamos, que fue como una carga. Entonces, pues hoy por hoy, o sea, como que tenemos que soltar, ¿no? O sea, aprender a soltar aún, pues no sé, sí es una preocupación los hijos, pero pues también llega un momento en que, como tú decías, ¿no? Aprender a confiar que son primero hijos del Padre y luego de nosotros, y que nosotros estemos, pero que no nos salgamos nosotros de nuestro centro, porque si no, pues nos desequilibramos también, ¿no? Y bueno, con mucho amor yo le quiero decir a Lore que yo lo veo de esta forma, que pues las mujeres somos más sensibles espiritualmente, definitivamente, ¿no? Eh, y el hombre es como más práctico, el hombre es más práctico, entonces eh, por eso a veces quizá podamos como que sentir esa carga de decir, ah, yo tengo que estar buscando, yo tengo que estar haciendo, ¿no? Pero finalmente el hombre oye la instrucción y la aplica. No es que no haga, vamos. Como que son diferentes formas pues de actuar, ¿no? De responder, vamos. Y que nosotros, pues bueno, profundizamos más, sí, sí es cierto. Y ellos, pues, como que siento que lo hacen, lo reciben y lo hacen y lo dan y caminan, vamos, pero y a veces nos podría parecer que no lo están haciendo, pero yo creo y tengo la certeza en mi corazón de que el Padre está actuando, de que nada más tenemos que no afanarnos, que no preocuparnos, no cargarnos, vamos, con las tareas de que pensando que a mí me corresponde y que a lo mejor él no está haciendo, ¿no? Pero, pues bueno, con mucho amor, Lore. Y gracias. Bueno, Vicky, gracias también, muy lindo. Y sí, todo es bueno, vamos aprendiendo muchas cosas nuevas. Ahí el Padre nos va quitando cargas en el camino, como dices tú. Sí, ahí nos va ayudando a tomar cargas. Y la sabiduría se ve en esto, ¿no? En quitarnos cargas y tomar cargas. Las cargas que tomamos hace mucho, tal vez ya no nos ocupamos y las tenemos que dejar. Hay que tomar unas nuevas hoy. Y como lo dice nuestro maestro, ¿verdad? Mi carga es fácil y ligera. Así que esa es la que tenemos que tomar. Y dar lo que tengamos que dar con amor,
esperando el mejor resultado del Eterno. Recuerden que en esto a veces nos cuesta un poco, ¿verdad? Yo, como le digo, le exijo mucho, pero cada quien está pasando su propio proceso y cada quien tiene, los hombres, nosotros como mujeres somos más fáciles de buscar, ¿verdad? Como qué es lo que tiene que hacer uno, cómo debo, pero el hombre le cuesta más eso, ¿verdad? Es como, yo sé, pero es mucha responsabilidad también, entonces hay que dejarlos que el Eterno los vaya trabajando, porque esa es su parte. Ellos tienen que buscar, el Eterno nos busca a nosotros. Entonces, ellos tienen que aprender esa parte. Y entonces, es irnos quitando cargas, mis amores. Vamos a ser libres, un día vamos a disfrutar la vida como nunca. Cuando le hagamos caso a nuestra alma y aprendamos mucho más de lo simple que el Eterno es, lo sencillo. Y ya no nos compliquemos tanto, ¿verdad, mis amores? Un abrazo a todas, cuídense mucho, nos estamos viendo, que pasen un feliz fin de semana, un hermoso Shabbat y que el Eterno les siga ministrando en todo. Estamos hablando entonces. Shalom, shalom. Shalom, shalom, bendiciones para todas. Shalom, todas las gracias. personas.